y de forma gratuita a través de TDT. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola a todos, bienvenidos a Pleno Día, martes 5 de septiembre, son las 12 en punto y nos encanta estar con ustedes a pleno día. Estamos en época electoral, vemos campañas políticas, muchos candidatos y por eso decidimos dedicarle gran parte de nuestro programa hoy a Pleno Día a lo que es todo el marketing electoral y marketing político. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Vamos a descubrirlo hoy a Pleno Día. Carlos, ¿cómo estás? Comenzamos con esto. Empecemos por esa diferencia, Vivi. Bueno, pero empecemos antes por el saludo. Con las buenas tardes para usted, nuestro equipo técnico y todos ustedes, nuestros televidentes, sean bienvenidos a Pleno Día. Hoy vamos a estar hablando de marketing político y marketing electoral, que en apariencia podrían parecer lo mismo, pero no lo son. El marketing político es un trabajo que hay que hacer en el largo plazo. Lo que busca generar es la marca a través de un candidato o un partido político, pero hay que hacerlo a través del tiempo. El marketing electoral es lo que estamos viviendo por estos días en las campañas políticas, especialmente estas campañas de orden territorial para la gobernación, para la alcaldía, las asambleas, los consejos municipales y las JAL. Ese marketing electoral está destinado a tratar de encontrar el favor de los votantes, de persuadirlos para que voten por determinada propuesta representada por algún candidato. Hoy justamente vamos a hablar de eso y hoy justamente tenemos una encuesta para consultarles a ustedes su opinión sobre en qué se fijan, en qué se centran ustedes a la hora de decidir su voto. Nuestra encuesta el día de hoy dice justamente eso, la leo textualmente. ¿En cuál de los siguientes aspectos se centra usted a la hora de votar? Apariencia del candidato, publicidad del candidato, propuestas del candidato o partido político del candidato Vivi. Bueno, va a ser muy importante la opinión y sus votos, la participación en esta encuesta para poder abordar el tema con nuestros invitados que precisamente ya llegan a Pleno Día para abordar este tema y conocer la ciencia que hay detrás de todas las campañas políticas y de los candidatos. Se trata de marketing político o marketing electoral, en este caso que ya nos queda mucho más claro el concepto. Carlos, llegan invitados. Sí, señora. Comencemos entonces por saludar a nuestras invitadas que se unen a esta conversación. Ya vean ustedes en el plano general, está acá con nosotros en el set Nuria Astrid Gómez Serna, que es la CEO de Máximo Impacto Consultores, es politóloga de la Universidad Nacional y especialista en comunicación política de la Universidad de AFIT. Nuri, bienvenida a Pleno Día. Carlos, muchas gracias a ti por la invitación, a Vivi. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y develando un poquito qué es lo que realmente a los ciudadanos nos lleva a votar en esos 10 últimos segundos que tenemos en las urnas. Es muy interesante lo que vamos a conocer hoy, el día de hoy en A Pleno Día, y se unen a esta conversación Laura Calat. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia, es además socia fundadora de la empresa de marketing Naranjo Calat. Laura, bienvenida a Pleno Día. Hola Vivi, muchas gracias por esta invitación. Qué rico poder hablar de marketing político y electoral y qué rico que seamos mujeres las que estamos hablando de estos temas. Además, muy importante esa mirada. Está también con nosotros de manera virtual Mariana Benincor, consultora en comunicación política. Mariana, bienvenida. Vivi, Carlos, muchas gracias. Qué gusto encontrarme estas invitadas también y compañeras aquí de SED. Nuri, Lau, hemos trabajado juntas en este camino de la comunicación política. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema tan apasionante para todos y para la ciudadanía también. Bueno, profesora Nuri, comencemos hablando un poco de los factores psicológicos que nos llevan a votar. ¿Qué es lo que nos moviliza? Bueno, hay unas características que los seres humanos tenemos para el tema de votar. Y de eso hay tres corrientes teóricas. Está la teoría sociológica, la psicológica y la económica. La económica es la primera que se descarta, donde nos dice que nosotros los ciudadanos somos votantes racionales y lo que hacemos es maximizar el voto. Es decir, nos vamos por aquellos que efectivamente nos permitan tener una mejor posibilidad de tener el mejor voto posible. Pero obviamente eso puede estar descartándose porque la racionalidad dentro del voto es lo mínimo.
La segunda es el tema sociológico, la teoría sociológica que nos habla de que nosotros votamos por quien nos parecemos, a quien se parezca a nosotros directamente. En ese sentido, digamos, el hecho de la cercanía, de estar en el mismo pueblo, de haber nacido en el mismo lugar, de haber estudiado en el mismo colegio, de haber vivido en el mismo barrio, de tener la misma religión, influye un porcentaje bastante alto para que nosotros decidamos irnos y decantarnos por otro lado. Y obviamente el tema de la psicología política que nos lleva a identificar esos sesgos, o sea, cuáles son esos atajos que tomamos nosotros los seres humanos para irnos a votar por un lado o por el otro. Y ahí, digamos que hay unos sesgos muy característicos que obviamente son efectos o de la propaganda, de la publicidad, de las relaciones públicas o del propio marketing, que nos dice es que el hecho de tener unas vallas publicitarias, el nombre o el rostro de un candidato o una candidata en todo momento, hace que prácticamente se nos quede como si fuera en el cerebro en primer plano. Entonces nos lleva a tener ese sesgo de disponibilidad. Y cuando ya estamos en la urna como tal, hay dos sucesos interesantes en nosotros mismos, que es votamos por la parte más egoísta que tenemos, que es la parte primitiva de nuestro cerebro, y nos lleva a generar o una aversión a la pérdida o buscar un tema de un cambio. Es decir, ¿por qué? Porque en neuropolítica solamente conocemos dos posiciones de los seres humanos, aquellos que buscan cambio y aquellos que buscan que todo permanezca igual. Teniendo claro estos conceptos, Laura, entonces, ¿cómo se acompaña o qué hay detrás de una campaña política, en este caso? ¿Cómo lograr el éxito? ¿Cómo es esa búsqueda? Porque realmente es una ciencia lo que hay detrás. Sí, Vivi, mira, detrás de una campaña, como detrás de cualquier empresa, debe haber una estrategia. Y una estrategia que está compuesta en marketing electoral por un candidato, por un mensaje que es todo ese relato que nos lleva a conectar con ellos, como lo decía Nuri, pues esa parte sociológica hace parte de ese relato y es cómo visibilizo yo que soy de este territorio, que me mueven estos intereses, ¿cierto? Hay un componente de comunicación que hoy ha cambiado mucho, hay un componente de comunicación en tierra, hay un componente de comunicación digital, ¿cierto? Entonces, y hay unos recursos físicos, económicos y técnicos que lo que hacemos es en esa estrategia engranarlos para que consigamos los objetivos que queremos, que no siempre es, aunque parezca muy raro y aunque a veces digamos, ¿cómo es posible? A veces no siempre el objetivo de una campaña electoral es ganar. Uno cree, pues cuando yo trabajaba en marketing político, para mí era difícil entender esto, pero no siempre un candidato tiene el objetivo de ganar, pero la estrategia lo que sí nos lleva es a entender cómo va a ser ese plan de trabajo, cómo voy a engranar los elementos que tengo y los recursos que tengo para lograr el objetivo, que puede ser, sí, ser alcalde, gobernador, diputado o concejal, en este caso de las elecciones que vamos a tener en octubre, o puede ser, por ejemplo, visibilizarme porque sé que hoy no tengo los votos que necesito para llegar, pero que dentro de 4 años sí lo puedo tener. Entonces, un objetivo puede ser visibilizarme para dentro de 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay detrás? Hay una estrategia, hay un plan de trabajo, hay un capital humano, un equipo técnico que lo que busca es lograr esos objetivos que cada candidato pueda tener. Por eso muchas veces en las encuestas vemos candidatos que uno dice, qué raro, como tiene poquita reconocimiento, ¿por qué seguirá? Pues porque puede que el objetivo de él no sea ser alcalde, puede que tenga otro objetivo. Así es, y de hecho, Mariana, otra de las partes importantes del desarrollo de una campaña política es la investigación. Muchos candidatos comienzan su campaña tomándose una foto, haciendo un afiche e inundando el municipio con sus piezas publicitarias, pero detrás no hay una investigación. Hablemos un poco de si es importante o no hacer una investigación.
Correcto, Carlos. Yo creo que eso es algo fundamental en una estrategia de marketing y no solamente electoral y político, sino también en el marketing en el sector privado. Necesitamos saber a quién nos estamos dirigiendo. Hay una frase que yo creo que me la voy a tatuar porque yo siempre se la digo en mis consultorías, etcétera, y es: hablarle a todos es no hablarle a nadie. Uno no puede pretender gustarle a todo el universo, a todo un país, a todo un municipio, a todo un departamento, ni siquiera a toda una comuna. Hay que determinar muy bien cuál es el sector de la población que tiene afinidad conmigo y que va a responder positivamente a mis propuestas, a lo que yo voy a solucionarles. Entonces, esa investigación, Carlos, es clave desde el día cero que tomo la decisión: listo, voy a ser candidato, voy a aspirar a un cargo de elección popular, durante toda la campaña y después en los gobiernos. Porque entonces es eso, primero entender cuáles son las necesidades, tener bien ese olfato, ese social listening para saber qué está pasando en mi territorio, entender y poder así tener una causa, tener una propuesta, como unos caballitos de batalla que llamamos en marketing político, y esos temas puntuales que la gente está pidiendo. Y esto cómo lo entiendo y cómo lo detecto a través de la investigación. Para esa investigación hay diferentes métodos de hacerlo, después podemos profundizar en esto, existen focus group, etcétera. Pero después, más adelante, por ejemplo, en este momento que ya estamos a 2 meses de las elecciones, ya debemos haber hecho esa etapa de investigación de saber qué está pasando, pero la investigación debe continuar. Debemos basarnos en las encuestas, mandar a hacer encuestas, escuchar en la tienda, en el bus, qué está pasando para poder ir respondiendo e ir adaptando esa estrategia que nos hablaba Laura a cada momento de la campaña. Nuri, ¿en qué momento comienza realmente una campaña? Porque hay una percepción actual en que ya las campañas son un poco más cortas, más cercanas al tiempo de la elección, pero realmente es cuando empieza. Listo. Las campañas políticas tienen 2 tiempos. La primera es la que por el Consejo Nacional Electoral, por ley, se pueden directamente ya hacer publicidad, se puede aparecer en medios, se puede estar en debates, y esos son 3 meses antes, o sea, prácticamente 90 días antes de las elecciones como tal. Pero una campaña empieza muchísimo antes, y empieza tal vez ni siquiera con la decisión de una candidatura, tal vez puede ser con un legado que le dejan, con una herencia de un partido político, con un hecho destacable que ha tenido esa candidatura y que efectivamente hacen que esté y sea nombrado. El asunto es que en la mayoría, y estoy hablando de toda Latinoamérica, tenemos poca concepción de lo que significa una contienda electoral y una campaña política, que requiere, al menos dependiendo del nivel, de entre 2 años o 3 años, y estamos hablando de unas presidenciales de preparación. ¿Por qué? Porque es que lo que hay que generar dentro de lo que es el marketing como tal es poder construir las condiciones favorables para que esa candidatura llegue a buen término, y eso se hace desde ahí. Aún ahora, como estamos hablando ahora de las de Consejo y Asamblea, estamos hablando de que pueden tomarse mínimo 6 meses antes. O sea, los que empezaron, lo que apenas están empezando ahora, están llegando completamente tarde, porque ya no tienen tanto tiempo para hacer la investigación, construir una imagen, ganarse un reconocimiento de una imagen, presentar las propuestas, y lo más importante, no es solamente que los quieran. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, el abrazo, hay que ser carismático, empático, pero ahora las elecciones no van por qué tan querido es esa candidatura, sino que tanto lo prefieren. Que tanto lo prefieren. Laura, hablábamos hace un momento con Mariana de la importancia de la investigación. Hablemos ahora de esos elementos imprescindibles para una campaña electoral. ¿Cuáles elementos tienen que estar sí o sí en las campañas de los candidatos que vemos en estas elecciones, bueno, y de las elecciones en general? Carlos, hay unos elementos, digamos que todos los elementos constituyen una estrategia, ¿cierto? Entonces esa estrategia es como el plan de trabajo y como lo decíamos ahorita, todos esos elementos que se unen y que se engranan para lograr el objetivo que yo tengo. Hay unos elementos como el mensaje, que es lo que yo voy a proponer, quién soy, cuál es mi relato, que lo debe saber el candidato y lo debe repetir el candidato, pero también lo debe saber el equipo y repetirlo como una oración, como un Padre Nuestro, que sea unificado, ¿cierto? Entonces ese es el mensaje. El mensaje lo llevamos a la fotografía política o electoral, que es la imagen, que va en las vallas, en los volantes, ¿cierto? Como en todos los medios de comunicación.
y que debe ser acorde a ese mensaje. Es decir, si mis propuestas y mi caballito de batalla, como lo llama Mari, es la educación, entonces mi fotografía debería ir acorde con ese mensaje de la educación, ¿cierto? Si yo me estoy promoviendo como un transportador, por ejemplo, que voy a defender los intereses de los transportadores, entonces pues ojalá tenga elementos. No quiere decir que yo me tenga que disfrazar de conductor, ¿cierto? Entonces esa fotografía va en la misma línea del mensaje. El eslogan de la campaña, que es como esa frase contundente y que cautiva, es otro de los elementos. Hay unos elementos gráficos, las vallas, los pendones, los pasacalles, que van como en una línea gráfica, que en esa línea gráfica, digamos que también podemos incluir todo el tema digital, ¿cierto? Hay un elemento digamos que programático, y es como todo ese banco de propuestas que yo voy a hacer. Creo que ahí, digamos que podemos, y hay un día, pues digamos que hay un elemento clave, que es el día de las elecciones, donde yo tengo unos testigos electorales y tengo que cumplir pues como unos ciertos requisitos que también hacen y que son muy importantes en la campaña. Ahí ya tenemos como un marco general, un marco general de las cosas que se necesitan y las cosas que nos movilizan. Sí. Todo parte de una estrategia y se va derramando en todos los otros elementos. Por eso decimos que se engranan. Así es, la estrategia funciona como un vehículo, ¿no? Como una brújula que me dice hacia dónde va. Y una cosa muy importante también, ¿qué no hacer? Steve Jobs tenía una frase muy famosa que decía, la estrategia es saber qué no hacer. ¿Qué no hacer? Porque en las campañas a uno le da la idea de que puede hacer muchísimas cosas y aparecen muchas cosas para hacer, pero justamente lo que uno tiene que saber es hacia dónde va y qué cosas le sirven para llegar a ese norte y cuáles no vive. Equipo de lujo, tenemos hoy a pleno día mujeres que nos hablan con propiedad de marketing político y electoral. Hacemos una corta pausa a pleno día, al regreso tenemos muchas más inquietudes de este tema con nuestras invitadas, ya volvemos. Estás viendo A Pleno Día. ¿Conocen la diferencia entre urgencia y emergencia médica? Este martes 5 de septiembre en las 3 Gracias hablaremos de este tema que va a resultar muy interesante. Bueno, ¿y se acuerdan cuando llegaba la mercancía en los contenedores? Pues ellos han pasado a ser el hogar de muchas cosas. Así que vamos a hablar de esa innovadora construcción y los esperamos aquí sin falta a las 2 de la tarde por Teleantioquia. Porque Teleantioquia emociona. Bienvenidos al Departamento del Cauca, un territorio pluriétnico, multicultural. Un maravilloso lugar de biodiversidad única, de sabores auténticos que te transportarán y de una cultura religiosa ancestral que te cautivará. Junto a Iván Marín descubriremos qué hacer, qué saber y qué probar aquí en el Departamento de Cauca. Te esperamos en 32, Regionalmente Nuestro, segunda temporada. Estás viendo A Pleno Día. Hola, hoy estoy acá para hablarles del proyecto PRISER. Acá en Río Negro ganamos 32 juntas de acción comunal este proyecto, donde el 98% de las juntas estamos apuntando a la erradicación del ojo de poeta. El ojo de poeta es una mata, una planta muy bonita que por eso nos engaña, es una flor naranjada donde ella funciona como alfombra y asfixia nuestras plantas, entonces está acabando con nuestros árboles nativos, nuestras hortalizas, todos nuestros árboles. Entonces la invitación para cada uno en sus viviendas es que miren en sus casas, si tienen esta flor, la erradican por favor,
¿Para qué? Para que nuestro medio ambiente mejore, vamos a tratar de salvar nuestras aguas, porque si los árboles nativos están bien, nuestras aguas también. Entonces, esa es la invitación desde acá, desde Río Negro hoy, para que entre todos salvemos el ecosistema. Continuamos a pleno día y en este momento nos dedicamos a la lectura. Miren, recomendado del libro, ya tenemos invitada a pleno día. ¿Qué significa vencer a la muerte? ¿Puede haber felicidad alguna en la eterna juventud cuando el tiempo continúa corriendo para los demás? Alicia, lejos de su Colombia natal y aislada en Barcelona, encuentra en Richard un gran apoyo en plena pandemia mundial. No sospecha que el científico a quien le ha entregado su corazón planea someterla a un experimento que cambiará la historia de la humanidad y su vida para siempre, dejándola suspendida en el tiempo. Una novela de Laura Isabel Montoya Hoyos. Laura, bienvenida a Pleno Día. Muchas gracias, Carlos, Vivi, por la invitación. Estar aquí a Pleno Día, pues es una maravilla. Me siento en casa. Una amiga de muchos años de la televisión, no delante de cámaras, detrás de cámaras, haciendo que todo funcione, Laura, y le das una oportunidad, una gran pasión, que es escribir. ¿De dónde viene esa pasión? Pues mira, a mí la escritura me ha impactado toda la vida. Desde muy pequeña escribía cosas, cuentos y bueno, y hasta a mis compañeras del colegio les escribía las cartas, muchas se casaron de cuenta de eso. Te deben el matrimonio. Sí, porque yo me inspiraba y les escribía unas cartas, hay unas que hasta las guardan. En fin, ya digamos que me metí en el mundo ya de la publicidad, el mercadeo, y pues ya uno va perdiendo como todas esas cosas que les gusta hacer, y hay un momento en la vida en que llega que uno ya empieza a retomar nuevamente, o porque tiene más tiempo, y bueno, y ahora este es el cuarto libro realmente, pero desde hace que más o menos 10, 12 años había escrito 2 de poesía, después hice uno de relatos y bueno, ya seguí con esta novela. Laura, vivir eternamente. Dicen que hay más lágrimas derramadas por las plegarias concedidas que por las no concedidas, y todos tenemos la idea de que vivir eternamente sería un sueño hecho realidad, pero puede ser que no. Y de hecho, en el caso de esta novela, pues a través de los ojos de Alicia nos damos cuenta de que hay dificultades, hay problemas en vivir eternamente. ¿Cuáles son? No, pues muchos. Indiscutiblemente, pues yo pienso que si la vida fuera eterna, no la viviríamos con la misma intensidad. Y ese es como el mensaje que yo quiero dar con la novela. A mí me encanta la vida y me gustaría vivir muchísimos años, pero realmente eternamente no creo, porque pues a raíz de eso, el libro toca precisamente ese tema, pues la humanidad tendría muchas consecuencias, sobre todo por los efectos climáticos y por todo lo que a partir de ahora en este mundo distópico comenzamos a vivir. Entonces, la vida eterna, pues en el libro se habla mucho de la criogenización. De hecho, hay gente que se ha criogenizado, esperando en un futuro de pronto, entre comillas, poder ser despertados. Yo pienso que pues la vida y la muerte van de la mano de Dios. Yo soy católica. Inclusive cuando le escribía, lo que pasa es que las novelas pues tienen mucho de ficción y demás, aunque esta es una novela que tiene mucho de investigación también, porque narra todos estos temas que a partir de ahora vamos a comenzar a ver y hablar de ellos, ¿cierto? Pero la vida eterna, indiscutiblemente, sí es una consecuencia para el mundo a nivel general. Los que están criogenizados, pues ahí seguirán, quién sabe hasta qué. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde? Laura, hablemos un poco del tema. ¿Por qué te atrae tanto este tema de vivir eternamente, el cuestionarse sobre la vida? Me encanta y de hecho he leído mucho y he investigado mucho, porque mira, yo fui única hija, única sobrina, única nieta, y lastimosamente mi familia toda murió muy joven. Mi mamá murió de 50 años, fue una familia realmente muy pequeña. Y bueno, en todo ese transcurrir, pues yo me he dado a la misión en mi vida en que tengo que venir a romper
con ese estigma que tenemos en mi casa. Y bueno, yo pues no voy a vivir eternamente, obviamente, pero con seguridad yo sí quiero llegar pues por lo menos a los 100 o más de los 100. Mi papá, por ejemplo, está vivo, es el único que queda vivo, tiene 85 años y un tío que tiene 109. O sea que por allá todavía hay alguna esperanza. Eso me llevó a mirar a ver, pues uno tiene que partir de una vida saludable, obviamente. Y realmente la prolongación de la vida hoy se ha estado dando mucho. La gente ya vive muchísimos más años que lo que vivía anteriormente. Las arrugas prácticamente se han acabado. Bueno, en fin. Y yo sé que todo apunta hacia allá, hacia que la vida cada vez va a ser más amplia, por lo menos en el tiempo. Se decía que el promedio de vida antes era 70 años, hoy puede estar en 85, 90 prácticamente. Y bueno, y esperemos que en un futuro más. Sí, en efecto se ha aumentado la expectativa de vida. Hoy vivimos más de lo que vivían con seguridad nuestros abuelos. Como sociedad, Laura, ¿estamos preparados para afrontar ese aumento en la expectativa de vida? Por ejemplo, como personas o los gobiernos saben qué es lo que tienen que hacer para atender cada vez una población que supera fácilmente los 70, los 80 años. Vamos a empezar a tener muchas personas centenarias, decía Eduardo Punset, el divulgador científico español, que vamos a empezar a alcanzar próximamente los 100 años en la mayoría de la población. ¿Qué hay que hacer en términos, por ejemplo, de políticas públicas o personalmente? Realmente, sí, lo que tú dices es cierto. Se van a comenzar a ver muchos más centenarios y de hecho mucho menos gente joven. Las parejas hoy en día ya poco tienen pues hijos pequeños y cada vez se va a ir reduciendo más esa población joven y el gobierno tiene que tomar, claro, medidas y pues desde ya, porque pues eso es una cosa que no es a futuro, sino que ya la estamos viendo. La escasez de agua, los fenómenos climáticos, todo lo que se viene, que el libro también lo toca, eso es un inconveniente gravísimo para una superpoblación y si a eso le adjuntamos que van a ser ya también de una edad muy avanzada. La misma salud, nosotros no estamos, pues es que ya temas son muchos los que hay que abordar porque realmente en nuestra sociedad los políticos o actualmente los gobiernos tienen que comenzar a trabajar muchísimo en eso. Libro recomendado a pleno día, Vivir eternamente, de Laura Isabel Montoya. La tenemos aquí a pleno día y para finalizar, a través de nuestra protagonista, se exploran cuestiones sobre la pérdida de la autonomía, las consecuencias de la ambición desmedida del ser humano y los horrores que se esconden tras la promesa de la vida eterna. Laura, un gusto tenerte a pleno día. Ay, para mí también. ¿Dónde lo encontramos? Es un gusto inmenso. En todas las plataformas. Está en Amazon, en buscalibre.com, está en iBooks. Los que lo quieran, pues se puede descargar por todas las plataformas. Se lo pueden tener físico o también a nivel, pues ya virtual. Bueno, una novela para reflexionar sobre la promesa de inmortalidad que hemos perseguido los seres humanos durante siglos, pero que tiene unas implicaciones muy serias ahora que estamos a puertas, por lo menos, de empezar a alcanzar una longevidad que va cerca a los 100 años. Nosotros vamos a continuar con Luisa Jaramillo, ¿verdad, Vivi? Así es, porque es martes. ¿Qué tal si le hacemos un guiño a la vida? Está con nosotros Luisa Jaramillo. Así es, Vivi y Carlos, qué rico saludarlos y saludarlas hoy. Vivi, me encantó eso de un guiño a la vida, eso me gustó. Vamos a hacerle un guiño a la vida porque es martes. También recuerda que estamos acá los jueves y hoy vamos a hablar de los tiempos en cada uno de nuestras vidas. Y un grupo focalizado y específico que me vienen escribiendo bastante y es las mujeres que en este momento, Vivi, tienen sus hijos recién nacidos, están en maternidad o acaban de enterarse que están en embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? A veces pensamos que tenemos que detener el tiempo o simplemente parar todos los proyectos o viene a nuestra cabeza que ya todo lo que teníamos proyectado no se dará. ¿Qué es lo que quiero hoy? Hacer una analogía muy importante y es que no te compares con los tiempos de los demás. El tiempo de mis proyectos son míos y mis tiempos de realización son míos. Si tú te empiezas a comparar con los tiempos de realización
de una mujer que en este momento no está en embarazo, no tiene un mesecito su bebé, no tiene 2 meses, ¿cómo te vas a sentir? Pues te vas a sentir mal. Lo que yo te quiero invitar es que no dejes ningún proyecto por lo que está sucediendo. Haz pequeños pasos. No lo vas a cumplir al mismo tiempo de las demás, pero lo vas a cumplir. Y eso es lo más importante, cumplir. Y cumplirnos, cumplir y cumplirnos, porque cuando hacemos todo eso desde las emociones, ¿qué es lo que viene inmediatamente? Mi vida no tiene sentido, mi vida se acabó, me tocó tirar todo, ya no lo voy a lograr. Hoy quiero hacerte esta invitación. Si estás viviendo este proceso como mujer, no pares, no te compares, además, sigue paso a paso y vas a ir logrando minuto a minuto aquellas acciones que quieres hacerlo. Los proyectos, mujeres, los vamos a realizar. Los proyectos son proyectos que simplemente continúan, porque si existe en tu mente, si existe en tu corazón, es porque lo puedes lograr. Les mando un abrazo gigante. Quiero invitarlas también a mi Instagram, @LuisaJaramí. Allí vamos a empezar a ver muchas herramientas cuando nosotras como mujeres decimos, se acabó mi vida, esto llegó hasta este momento. Les digo que esto simplemente va a iniciar, tiene un comienzo y se va a realizar. Métete esto en la cabeza, métete esto en el corazón. Las quiero mucho, un abrazo para todos y vamos a hacerle un guiño a la vida como hizo Vivi, me gustó. Estás viendo A Pleno Día. Hola, tal cual. Octágono, qué bueno verlo. Y ahora vamos a vernos más. ¿Y eso a qué se debe? A que soy el etiquetado frontal de advertencia, la señal más clara y fácil de identificar para indicar el riesgo de comer y beber productos ultraprocesados. ¿Productos ultraprocesados? Sí, tal cual. Bebidas y productos que tienen en exceso ingredientes como sodio, azúcar, grasas saturadas, grasas trans, que contienen edulcorantes, endulzantes artificiales y otros que usted no conoce. Son difíciles de pronunciar y no los tiene en su cocina. Ingredientes que les añaden industrialmente y que al ser consumidos con frecuencia aumentan el riesgo de daño a la salud. ¿Para qué les añaden en exceso esos ingredientes? Para artificialmente darles sabor, color, olor y alargarles el tiempo de vencimiento. Como quien dice, para vender, vender y vender. ¿Y dónde está escrito que usted sea el etiquetado frontal de advertencia? En la resolución 2492 que expidió el Ministerio de Salud el 13 de diciembre pasado. Nos vemos, tal cual. Nos vemos, Octágono, y bienvenido. Seguiremos contando lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos, tal cual. Estás viendo A Pleno Día. Son las 12:33. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Estamos en A Pleno Día de Teleantioquia, con actualidad, con opinión, con entretenimiento y con buenos lugares para trabajar. De hecho, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Great Place to Work, pero no todos sabemos exactamente de qué se trata. Pues bueno, para hablar de eso y además para hablar de una certificación que ha obtenido la Gobernación de Antioquia, está con nosotros Paula Andrea Duque, la secretaria de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del departamento. Secretaria, bienvenida a Pleno Día. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando de qué es eso de Great Place to Work, o grandes lugares, lugares maravillosos para trabajar. Bueno, te cuento, Great Place to Work es una firma consultora investigativa de ambientes laborales a nivel internacional. Ellos nacieron en 1992 y están ubicados en Estados Unidos. Básicamente lo que ellos hacen es revisar ese clima laboral, esa cultura organizacional que tienen las entidades, y sus estándares son internacionales. Es decir, no importa si la empresa es privada o si la empresa es pública, y te mides con
con el nivel que ellos tengan. Eso está compuesto por una encuesta, por un nivel de satisfacción de los servidores, igualmente a nosotros nos revisan, digamos, los planes de bienestar, los temas de incentivos, las capacitaciones y hacen unas entrevistas a los directivos. En este caso, pues le hicieron una entrevista al gobernador de Antioquia y a mí, pues como en ese punto. Entonces, es una firma que finalmente, pues como que nos mide cómo estamos nosotros para ese lugar para trabajar. Y que uno lo certifiquen como un gran lugar para trabajar en el mundo, pues es muy importante. ¿Cómo lo reciben ustedes? Pues la verdad con mucha satisfacción y sintiendo pues como muchos retos por delante, porque yo creo que esta es la forma en que uno se mide para seguir adelante. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y lo que detrás de esto hacemos con la certificación es precisamente tener como esos planes de acciones para que a largo plazo pues sigamos. Secretaria, hablemos de los beneficios que tiene trabajar en un gran lugar, en un lugar maravilloso para trabajar. Bueno, te cuento un poquito como lo que hace la encuesta y te cuento un poquito los beneficios que tenemos. La encuesta que ellos hacen es para medir esos incentivos. Entonces nosotros desde la gobernación tenemos en este momento volvimos a reactivar el teletrabajo. Era un tema que había venido antes en la gobernación y hoy está reactivado con 240 servidores públicos. Todos los que presentaron y cumplían requisitos pasaron. Nosotros tenemos horario flexible, tenemos también, le estamos implementando temas en infraestructura física para poder espacios de coworking, activamos nuevamente la terraza del piso quinto. Entonces lo que estamos haciendo es como todos esos espacios chéveres en la gobernación. Tenemos el programa de salud para el alma, que yo creo que ustedes lo conocen, lo estamos aplicando hoy a los servidores públicos. Entonces tenemos una serie de beneficios también para los servidores y las familias. Dentro de la encuesta que hace Great Place to Work, ellos hacen 82 preguntas y dentro de esas preguntas nos van midiendo ese nivel de incentivos, cómo vamos, ¿cierto? Entonces, básicamente es ir como revisando cómo vamos. ¿Cómo vamos? Y al parecer vamos muy bien por esa respuesta, sí. Esa certificación a nivel mundial. Secretaria, dentro de la encuesta, algunas respuestas específicas que los hayan llamado a ustedes la atención de una manera muy positiva por el trabajo. Pues mira, las preguntas son 82 preguntas que hacen. 1.707 servidores respondieron la pregunta y nosotros tenemos, y están divididas, unas son como muy enfocadas a incentivos, a beneficios, otras son llamadas Nuevo Mundo, que son las que tienen que ver hoy como con el tema de conectividad, de trabajo a distancia, de horarios flexibles, que fue la parte en que más estamos retando nosotros pues en este momento. Entonces, en algún momento cuando nosotros nos medimos, pues no esperábamos la certificación y gratamente nos encontramos que hoy tenemos el 84% de los servidores públicos recomiendan la gobernación de Antioquia como un lugar para trabajar. Entonces, las respuestas fueron muy positivas. Tenemos un 93% donde nos encontramos que el nivel de satisfacción en temas de desempeño, de capacitación, de remuneración, de incentivos, los servidores lo recomiendan y lo agradecen. Entonces, de una forma se convierte como muy gratificante esa parte de encontrar como esa retroalimentación de los servidores y que una firma internacional pues te lo esté diciendo objetivamente, ¿cierto? Secretaria, le confieso que yo no sabía que las instituciones públicas también trabajaban en esta medición. ¿Hay alguna diferencia a la hora de medir instituciones públicas y privadas? ¿Básicamente es lo mismo? Es lo mismo. Inclusive yo les pregunté porque el reto, cuando uno es entidad pública, tenemos un reto mayor porque nuestro programa debe ser anual. Nosotros tenemos que cumplir cronogramas, nos miden por el presupuesto, entonces yo les decía, venga, ¿por qué no nos miden diferente a las empresas públicas? Entonces dicen, no, porque finalmente lo que medimos son los ambientes laborales y lo que queda en los servidores o en los colaboradores, como ellos le dicen. Y el reto fue que nosotros como entidad pública nos medimos y hoy de hecho es la primera gobernación de Colombia que está certificada pues como por ellos. Secretaria Paula Andrea Duque, de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, gracias por acompañarnos a Pleno Día y felicitaciones por ese trabajo en la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa, 12:39 minutos. Al regreso vamos a hablar de marketing político y marketing electoral. Muchas inquietudes que nos han llegado, inclusive de ustedes, nuestros televidentes. Ya volvemos. Estás viendo A Pleno Día.
¿Buscando qué ver? Con TDT saco lo mejor de mi televisor. Ya estás viendo noticias, novelas, deportes, películas, programas infantiles y videos musicales. Todo con la mejor imagen y sin pagar facturas. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? ¿Quién es ella? La del Marichal. ¿Y él? El Principito Pablín. Por favor, ayúdenos. Tranquilo, ya miraremos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué le pasa? ¡Pablito! Peligro, mi sargento. Quedé sobre una mina. Acá está la respuesta a todo. Estás viendo A Pleno Día. Continuamos a Pleno Día, 12:40 minutos, y hablamos de nuestro tema principal en A Pleno Día, que es marketing político, marketing electoral. Están nuevamente con nosotros nuestras invitadas, Laura Calat, está también Mariana Benincor, y con nosotros aquí en el set, Nuri Astrid Gómez Cernas, todas ellas expertas en el tema. Y nos llegan inquietudes de televidentes, una de ellas se la voy a trasladar a nuestra invitada Nuri, y dice, pregunta para las consultoras, ¿por qué hay tan poca participación en política de la mujer? Por ejemplo, en la gobernación actual no hay candidatas. Bueno, creo que esa es una de las luchas que hemos tenido las mujeres para poder ingresar a la política, y es que pareciera que es un campo netamente masculino, porque se necesita ser fuerte, guerrero, tener una convicción, ser determinado para poder llegar a tener una contienda electoral que obviamente es pesada. A nivel legislativo hemos tenido algunos avances, algunos progresos en el hecho de poder tener al menos una cuota representativa, que es la tercera parte dentro de los listados. Antes eran lista cremallera, es decir, hombre, mujer, ya obviamente no. Y en ese sentido, cuando son listas abiertas, tienen una particularidad, y es que no es representativo la elección de las mujeres frente a lo que se presenta. Y eso tiene una condición muy particular, y es algo que vengo diciendo hace mucho rato, pero que ojalá me pueda equivocar dentro de poco, y es que a las mujeres en política nos critican el doble y nos perdonan la mitad. Entonces, la mujer necesita también tener unas condiciones para poder tomar esa decisión de participar en política. La primera es, listo, si soy una mujer que tengo una responsabilidad familiar, entonces necesito primero cuidar cuáles mis hijos, mis papás, mi familia, o sea, es decir, una toma de decisiones que no solamente está relacionado con la oportunidad que tengo de ser elegida, sino que implica una cantidad de condiciones donde va solo la imagen, la reputación que se ha tenido, la imagen, la forma en cómo representa, y sobre todo, que hay algo muy particular, y es que no podemos esconder que Colombia es una nación todavía con un altísimos índices de machismo, y donde hace que una mujer tenga menos posibilidades de ser elegida. Obviamente ya se han dado unos avances desde ONU Mujeres, desde organizaciones nacionales, internacionales y locales, para que obviamente haya cada vez más mujeres participando en política, y lo bonito es que las mujeres, cuando estamos en política, no estamos simplemente para ejercer el poder, sino para servir. Para servir, qué importante eso. Laura, hablemos ahora de campañas electorales memorables, como para tratar de ponerle a este tema cara y sonido. Es decir, ¿quiénes han representado, por ejemplo, en Latinoamérica, campañas de las cuales nos podamos valer para decir, mire, acá hay un caso interesante alrededor del marketing político y el marketing electoral? Sí, en Latinoamérica hay casos muy interesantes. Hay una campaña que inclusive tiene una película en Netflix, que es la campaña por el no de Chile. A mí me encanta esa campaña porque es una campaña que además mueve la alegría. Es una campaña que buscaba, pues fue a la campaña, al referendo, que buscaba destituir a Pinochet como dictador, y pues lo más lógico, lo que uno podría esperar era que
que los estrategas políticos, pues los estrategas de la campaña apelaran al miedo y como a la zozobra que puede generar una dictadura. Y por el contrario, lo que hicieron fue apalancarse de la alegría y de todo ese capital cultural, humano, como todas esas cosas bonitas de la nación, y movilizaron al no. Y efectivamente, pues ganaron. Como en términos del uso de las emociones en las campañas, esas campañas al que le guste el tema, al que esté interesado en estudiar, digamos que la película en Netflix es muy entendible, digerible, amena, y hay 1000 artículos también en internet sobre esa campaña. En cuanto a uso de tecnología y uso de nuevas, pues como estos nuevos escenarios virtuales que nos propone internet, hay la campaña de Macri en el 2015, digamos que fue esa campaña que nos abrió los ojos a los estrategas de cómo usar las nuevas plataformas. Creo que es también una campaña que se ha estudiado muchísimo, muchísimo. La cercanía que mostró Macri en todos los espacios, pues como en los espacios publicitarios y en los espacios de comunicación, es absolutamente ganadora. También es muy recomendable y también hay muchos artículos en internet para las personas que estén interesadas. Y eso, y digamos que el plus o lo que hace interesante la campaña es que tengamos en cuenta que es que hoy estamos acostumbrados a esto, a la virtualidad, a las redes sociales, a que la campaña, digamos que lo primero que pensamos es en el contenido digital, pero hace 10, 15 años esto no existía. Hace 10, 15 años, 20, las campañas electorales se hacían en la plaza pública, en el espacio público, ¿cierto? En otros escenarios completamente diferentes, que no es que hoy no se usen, es que hoy tenemos más escenarios, más herramientas y más tecnología. Digamos que en Latinoamérica Macri fue uno de los primeros que usó como todo el tema de redes sociales, de georreferenciación, de identificar qué intereses hay en esta comunidad y llevar el mensaje específico a esa comunidad, ¿sí? Inclusive él sale, pues la campaña sale en el documental de Cambridge Analytica. Sí. Y hay una campaña pues memorable y siempre hay que tenerla en cuenta, que es la de Obama, que también pues es de esas emblemáticas, no en Latinoamérica, pero sí pues a nivel América, y que hay que tener en cuenta. Digamos, yo creo que esas son 3. En México hay muchas, en Colombia también podríamos hablar de otras, pero creo que esas 3 nos pueden dar como un panorama y un abrebocas de campañas exitosas. Laura, y sí, luego de escucharlas a ustedes y de traer estos ejemplos, entiende uno de la importancia de una estrategia y de un equipo de marketing político acompañando a los candidatos, porque uno pensaría que todo es fortuito, ¿no? Realmente, escuchándolas, nada es fortuito, nada de política. Fortuito, y eso es lo que hace también un estratega político. O sea, es que si las empresas, dime, Vivi, ¿qué empresa trabaja sola el director o el gerente? Ninguna. Una campaña electoral o una campaña política es una empresa. Tenemos unos objetivos, entonces nada se debe dejar al azar. Mariana, Laura trae a colación un ejemplo en donde nos relata la importancia de las redes sociales. ¿Cómo se plantea ahora una estrategia, digamos de una manera corta por nuestro tiempo, en temas digitales? Perfecto, sí, yo creo que las redes sociales ahora deben ser como una extensión de la marca personal de todos, y en este caso de las marcas políticas. Son unas herramientas que lo que nos permiten es, a mí me encanta el tema digital, es como mi enfoque sobre todo ahora, es llegar literal al bolsillo de la gente. Todos tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro bolso, un celular, y es poder conectar directamente con estas personas. Entonces, con las redes sociales podríamos hablar demasiado, pero sí la magia que tiene, y sobre todo sabiendo hacer una pauta bien hecha, es segmentar ese mensaje, segmentar ese público para llegar allí a cada una de ellas. Hay que entender también que cada una de las redes sociales tiene características diferentes, y lo que uno les explica es adaptarse a cada red social, adaptarse a las tendencias, adaptarse al modus operandi de cada una de las redes para que puedan llegar de manera eficiente a las personas que lo están viendo. Porque ¿para qué se mete la ciudadanía, la gente, nosotros, en nuestro tiempo libre? ¿Para qué nos metemos, por ejemplo, a redes sociales?
para aprender algo, sobre todo para entretenernos o para sentir alguna emoción. Entonces no es simplemente decir por decir las propuestas, hacer discursos larguísimos, hacer lives súper aburridores, sino que es entender cada una de las redes, insisto, entender quién me está escuchando, qué perfil de cada público está en cada una de las redes sociales y así dar mensajes atinados. Esto es toda una ciencia, todo el tema del marketing político digital. Para eso hay que crear una parrilla de contenidos, una estrategia digital. Quiero hacer un paréntesis aquí breve, que creo que fue algo que faltó dentro de los elementos del marketing político general, y es que uno habla de 3 rutas. Históricamente en el marketing se ha hablado así: la tierra, el aire, que son los medios de comunicación, y lo digital. Entonces no es que uno viva sin el otro, se necesita un equilibrio entre estas 3 líneas y todo debe ser muy coherente. Pero entonces las redes sociales, ya para terminar y redondear la pregunta, es una manera de extender esa marca política para hablarle al oído a las personas a las que les estás dando el mensaje. Hoy estamos hablando de marketing electoral y político y les consultamos a ustedes justamente al principio del programa sobre cuál de los aspectos que les enunciábamos les parecía el más importante, en cuál se centraban ustedes. Y aquí tenemos las respuestas, Nuri, sobre la pregunta del día. Okay. ¿En cuál de los siguientes aspectos te concentras a la hora de votar o se centra usted a la hora de votar? Apariencia del candidato 1%, publicidad del candidato 1%, propuestas del candidato 79%, partido político del candidato 19%. No nos sorprenden las respuestas, Nuri, ¿verdad? No, las respuestas no nos sorprenden porque, digamos, como seres humanos estamos predispuestos a tener que contestar políticamente correcto, ¿cierto? Es eso que lo que tenemos. Lo que pasa es que, digamos que el hecho de poder generar, digamos, un estudio de todas las propuestas políticas de las candidaturas es algo muy costoso en tiempo, en esfuerzo, y lo que hacemos nosotros específicamente es, listo, ¿cuáles son esas propuestas o cuáles de esas propuestas realmente yo voy a tener un beneficio directo? Entonces, es ahí porque resulta que nosotros en marketing político pareciera que le habláramos solamente a las personas que conocen del tema de político, y nos encanta hablarle del tema técnico, del tema de propuestas, pero resulta que es que hay una muy mala noticia. El 90% de las personas no les interesa la política. Entonces, es ahí que el reto ahora del tema de la comunicación política, del marketing político, es conectar con el 90% de la gente que no está interesado en el tema de política, que obviamente al ver un Instagram prefiere un influencer que un discurso político, que cuando está en un tema de un programa de televisión prefiere pasar a ver una serie que ver un debate político. Entonces, desde ahí es el hecho de ¿cómo hacemos para que efectivamente vamos atrayendo a la ciudadanía y que ese 71% de que votan por propuestas sea real y no simplemente una respuesta psicológicamente correcta que uno da para quedar en cierto sentido muy bien planteado y muy bien parado como un informado político? Me llama mucho la atención porque todos ustedes que son muy expertos en el tema decían, nos esperábamos esa respuesta, pero no es real. Ese 79% no votan por unas propuestas. Pero entonces, Laura, para ir finalizando, ir cerrando el tema, que decirle a las personas que nos dicen 79% que sí votan por una propuesta. ¿Cómo prepararnos realmente y cambiar esto? Vivi, pues ojalá ese 79, o sea, ojalá tuviéramos, como dice Nuri, ojalá tuviéramos el tiempo, además de leer las propuestas, al menos de escucharlas. Mi mensaje para ese 79% es, hagamos el ejercicio de al menos el candidato que nos guste, escuchémosle las propuestas a ver si es coherente con lo que la imagen y la percepción que tenemos, porque definitivamente votamos más es por la emoción, ¿cierto? Por lo que me da aquí en el estómago cuando escucho el candidato, cuando veo el candidato. Entonces la invitación es, listo, yo ya tengo un candidato preferido, pues sí, escuchémosle a ver si continúan esa sensación positiva. Pero hay una cosa adicional, y es que pareciera que hoy en día, sobre todo en los últimos 5 años, en vez de hacer una política dialógica de propuestas, nos pasamos a la política adversativa y parece que la gente se va, o los ciudadanos nos vamos por aquellos del nivel del enemigo que tiene mi candidato.
y no al contrario, y no a quien yo le favorezco o a quien me gusta, sino contra quien está luchando. Esperamos haberles podido dar a través de nuestras invitadas muchas herramientas para que en esta temporada pues seamos un poco más analíticos, entendamos qué hay detrás de una campaña política y sí, tomémonos el tiempo de leer y estudiar a nuestras invitadas. Gracias por acompañarnos a Pleno Día. Estuvieron con nosotros Laura Calat, estuvo también Mariana Benincor y acá en el set Nuria Astrid Gómez. Gracias infinitas. Gracias a todos ustedes también por estar hoy con nosotros. Nos vemos mañana con más en A Pleno Día. Chao. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Una convocatoria que ha roto todos los récords. Habíamos arrancado con 5.000 cupos para el Bajo Cauca del Nordeste y esto se fue creciendo con el entusiasmo de las otras regiones, más de 230 que se ofertaron por las 5 instituciones que hacen parte del CESA. En estos momentos soy una estudiante en el curso CESA, en Gestión Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante este proceso me llamó mucho la atención el objetivo de este curso. Para mí es como una nueva oportunidad para adquirir conocimientos que me posibiliten fortalecer las habilidades necesarias para gestionar proyectos para el beneficio de una comunidad. Y aparte de esto, que motiven a los jóvenes a aportar ideas frescas para el avance tecnológico de nuestra región. La gobernación de Antioquia fue un paso muy grande que ellos dieron y que ayuda mucho a los jóvenes de nuestra región, a los jóvenes que ya vamos a salir. Una educación superior ayuda mucho en nuestra formación como seres. Aparte de esto, como nos decían ellos en la inauguración, ellos nos ofrecen las herramientas, pero somos nosotros también como jóvenes los que hemos de ir en la búsqueda de ella, querer fortalecer aquellas competencias que ya tenemos y querer crear unas nuevas.